El pecado original. Génesis 2:20, de modo que el hombre iba dando nombres a todos los animales domésticos y a las criaturas voladoras de los cielos y a toda bestia salvaje del campo, pero para el hombre no se halló ayudante como complemento de él. Génesis 2:22, 25, y Jehová Dios procedió a construir de la costilla que había tomado del hombre una mujer, y a traerla al hombre. 23 Entonces dijo el hombre: Esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada esta. 24 Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne. 25 Y ambos continuaban desnudos, el hombre y su esposa, y sin embargo no se avergonzaban. Génesis 1:27, 28, y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. 28 Además, los bendijo Dios y les dijo Dios: Sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojuzguenla, y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Santiago 3:17, pero la sabiduría de arriba es primeramente casta. Génesis 2:15, 17 Jehová Dios este mandato al hombre: De todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. 17 Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Mateo 22, 37, 40, él le dijo: Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38 Este es el más grande y el primer mandamiento. 39 El segundo, semejante a él, es este: Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos pende toda la ley, y los profetas. El primer mandamiento que recibió Adán no fue no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, sino de amar a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesucristo dijo que este es el más grande y el primer mandamiento. Así que antes de amar a Eva, el primer prójimo de Adán, debía desarrollar amor puro por su Dios, y lo mismo Eva. La sabiduría de arriba es primeramente casta, porque antes debe haber amor por Dios y su sabiduría. Recuerde el siguiente texto de Proverbios 4, 9, y él me instruía y me decía: Que tu corazón tenga firmemente asidas mis palabras. Guarda mis mandamientos y continúa viviendo. Génesis 2:17, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Adán para seguir viviendo tenía que obedecer los mandamientos de Dios. Proverbios 4:6, 7, ámala a la sabiduría que es primeramente casta, y ella te salvaguardará. 7 La sabiduría es la cosa principal. Jesucristo pronunció esta ilustración. Mateo 13:24, 30, otra ilustración les propuso, diciendo: El reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre que sembró semilla excelente en su campo. 25 Mientras los hombres dormían, vino el enemigo de él y sobresembró mala hierba entre el trigo, y se fue. 26 Cuando el tallo brotó y produjo fruto, entonces apareció también la mala hierba. 27 De modo que los esclavos del amo de casa vinieron y le dijeron: Amo, ¿no sembraste semilla excelente en tu campo? Entonces, ¿cómo sucede que tiene mala hierba? 28 Él les dijo: Un enemigo, un hombre, hizo esto. Ellos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la juntemos? 29 Él dijo: No. No sea que por casualidad, al juntar la mala hierba, desarraiguen el trigo junto con ella. 30 Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y en la época de la siega diré a los segadores: junten primero la mala hierba y átenla en haces para quemarla. Entonces pónganse a recoger el trigo en mi granero. En el principio de la humanidad, en los primeros tiempos de Adán y Eva como matrimonio, todavía no habían tenido relaciones sexuales, porque primero debían amar la sabiduría, la cual es primeramente casta, por supuesto no tenían hijos. Adán y Eva ellos mismos en un principio eran la semilla excelente que Jehová Dios había plantado en el jardín de Edén. Mateo 13, 37, 39, el sembrador de la semilla excelente es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo, el obrero maestro, por quien todas las cosas han llegado a existir. Juan 1:3. Colosenses 1:16, 17 Proverbios 8:30, 38 El campo es el mundo. En cuanto a la semilla excelente, estos son los hijos del reino. Pero la mala hierba son los hijos del inicuo, 39 Y el enemigo que la sembró es el diablo.
Adán y Eva debían multiplicarse teniendo hijos en el momento justo después de manifestar castidad, la primera cualidad de la sabiduría de arriba. Santiago 3:17. Pero la sabiduría de arriba es primeramente casta. Algo pasó que cambió el rumbo de la humanidad. Adán y Eva eran la semilla excelente en el jardín de Edén, debían dar a luz hijos y que fuesen educados como seres humanos justos, pero también estaba el inicuo, el enemigo, Satanás el diablo, quien engañó a Eva para que peque, luego cuando Adán estuvo con ella, también pecó. Así se convirtieron en mala hierba, inicuos. Adán y Eva eran vírgenes antes de pecar. 1 Timoteo 2:14, también, Adán no fue engañado, sino que la mujer fue cabalmente engañada y llegó a estar en transgresión. Génesis 3:6, por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento, y que a los ojos era algo que anhelar, sí, el árbol era deseable para contemplarlo. De modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Después dio de este también a su esposo cuando él estuvo con ella, y él empezó a comerlo. ¿Qué fue el pecado original el cual cometió Eva, engañada, y después Adán? Tenga en cuenta el siguiente texto bíblico. 2 Corintios 11:2-3, porque estoy celoso de ustedes con un celo piadoso, porque yo personalmente los prometí en matrimonio a un solo esposo para presentarlos cual virgen casta al Cristo. 3 Más tengo miedo de que de algún modo, así como la serpiente sedujo a Eva por su astucia, las mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas de la sinceridad y castidad que se deben al Cristo. Lo que explicó Pablo es claro, mostró claramente que el pecado de Eva tuvo que ver con su castidad y virginidad. Eva debía mantenerse en castidad y virginidad hasta que después del tiempo justo demostrara la primera cualidad de la sabiduría de arriba, castidad. Y después unirse a su esposo teniendo relaciones sexuales y engendrar hijos. Santiago 3:17, pero la sabiduría de arriba es primeramente casta. La congregación cristiana como novia y futura esposa de Jesucristo, también debía mantener esa cualidad, en todos sus aspectos, y físicos por supuesto. 1 Corintios 6:15-17, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré yo, pues, los miembros del Cristo y los haré miembros de una ramera? Jamás suceda eso. 16 ¿Qué? ¿No saben que el que se une a una ramera es un solo cuerpo? Porque los dos, dice él, serán una sola carne. 17 Pero el que se une al Señor es un solo espíritu. Cristo es el último Adán. 1 Corintios 15:45-47, así también está escrito. El primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente. El último Adán llegó a ser un espíritu dador de vida. 47 El primer hombre procede de la tierra y es hecho de polvo. El segundo hombre procede del cielo. Si Cristo es el último Adán, su congregación es como Eva, que debe ser como una virgen casta al Cristo, así como Eva debía ser casta para Adán. Aquí una expresión sobre la cualidad de los escogidos para formar parte de la novia y esposa de Cristo. Revelación 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. De hecho, son vírgenes. No solo se refiere a que los escogidos no cometan inmoralidad sexual con mujeres, sino también mujeres con hombres, porque también hay escogidos que son mujeres. Gálatas 3:28, no hay ni varón ni hembra. Porque todos ustedes son una persona en unión con Cristo Jesús. Si Jesucristo es el último Adán, su congregación, que es su novia, sería como la última Eva, y si Pablo explicó que su preocupación es que quería que sus discípulos escogidos sean como una virgen casta al Cristo, podemos entender que el pecado original en el principio de la humanidad y principio de la manifestación de la sabiduría divina, tuvo que ver con la castidad de la primera mujer, Eva. Siguiente razonamiento: Eva estaba casada con Adán, fue tentada por la serpiente, Satanás el diablo, la serpiente original. Serpiente es un símbolo del órgano sexual masculino. Eva cometió adulterio con la serpiente, el diablo, paseándose sobre las piedras de fuego del adulterio. Un hombre no puede caminar sobre brasas sin quemarse los pies, así el que comete adulterio con una mujer. Así que antes que Adán y Eva se unieran y tuvieran relaciones sexuales, el diablo le robó esposa a Adán, la tentó y le robó la virginidad de su esposa a Adán. Por eso Pablo dijo que quería presentar a la iglesia como una virgen casta al Cristo. Le robó su llamada hoy luna de miel o primera noche de bodas de relaciones sexuales en matrimonio. El diablo le robó esposa a Adán teniendo relaciones sexuales con Eva antes que Eva tenga relaciones sexuales con Adán, su esposo.
Ideas retorcidas del diablo, pasando por alto la autoridad de cabeza Adán, cabeza de su esposo, hombre cabeza de su esposa, la cual debe obedecer a su esposo. El diablo quiso ser como Dios, adelantado y fuera de tiempo, quiso cambiar tiempos y ley. Por esta siguiente historia, el nacimiento de Jesucristo. José y María se casan, ángel se le presenta a María, siendo ella virgen, le dice ángel que Dios la favorece, y ella dice que es la esclava de Jehová, ángel le dice que Dios la cubrirá con su sombra, y lo que nace será llamado Santo Hijo de Dios. Con el consentimiento de Eva ofreciéndose como esclava a Dios, Dios la cubre con su sombra, lo que significa que la deja embarazada, y ella estando casada, con José, pero sin embargo eso no fue adulterio. Sin embargo José, en su ignorancia, al enterarse que su esposa María está embarazada, quiere divorciarse de ella secretamente. Adulterio, ramería pagado con la muerte en la ley de Dios mismo. Se cumple en Dios Todopoderoso profecía que dice: considera el cobre como madera podrida, y José era carpintero, su cobre o facultad reproductiva para tener hijo perfecto de Dios, era como madera de carpintero podrida, el cobre correspondiendo a la parte reproductiva del hombre. Lucas 1, 29, 38, pero ella se turbó profundamente por el dicho, y razonaba sobre qué suerte de saludo sería este. 30. De modo que el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado favor con Dios. 31. Y, mira, concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo, y has de ponerle por nombre Jesús. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David su padre. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. 34. Pero María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no estoy teniendo coito con varón alguno? 35. En respuesta, el ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, también, lo que nace será llamado Santo, Hijo de Dios. 36. Y, mira, tu parienta Elizabeth también ha concebido ella misma un hijo, en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la llamada estéril. 37. Porque con Dios ninguna declaración será una imposibilidad. 38. Entonces dijo María: mira, la esclava de Jehová. Efectúese conmigo según tu declaración. Con eso, el ángel se fue de ella. El Cantar de los Cantares 2, 16, 17, mi amado es mío y yo soy suya. Él pastorea entre los lirios. 17. Hasta que respire el día y hayan huido las sombras, da la vuelta, oh amado mío. Sé como la gacela o como la cría de los ciervos sobre las montañas de la separación. Mateo 1, 18, 25, pero el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Durante el tiempo en que su madre María estaba comprometida para casarse con José, se halló que estaba encinta por Espíritu Santo antes que se unieran. 19. Sin embargo, José su esposo, porque era justo y no quería hacer de ella un espectáculo público, tenía la intención de divorciarse de ella secretamente. 20. Pero después de haber reflexionado acerca de estas cosas, mire, el ángel de Jehová se le apareció en un sueño, y dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María tu esposa a casa, porque lo que ha sido engendrado en ella es por Espíritu Santo. 21. Dará a luz un hijo, y tienes que ponerle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto realmente pasó para que se cumpliera lo que Jehová había hablado por su profeta, que dijo. 23. Miren, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que, traducido, significa: con nosotros está Dios. 24. Entonces José, despertando de su sueño, hizo como el ángel de Jehová le había indicado, y llevó a casa a su esposa. 25. Pero no tuvo coito con ella hasta que ella dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Jesús. Job 41, 27, considera el hierro como mera paja, el cobre como simple madera podrida. Daniel 2, 32, en lo que respecta a aquella imagen, su vientre y sus muslos eran de cobre. Génesis 1, 27, y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Génesis 34, 1, 7, ahora bien, solía salir Dina la hija de Lea, que ésta le había dado a luz a Jacob, para ver a las hijas del país. 2. Y llegó a verla Siquem el hijo de Amor el Hebeo, un principal del país, y entonces la tomó y se acostó con ella y la violó. 3. Y su alma empezó a adherirse a Dina la hija de Jacob, y se enamoró de la joven, y hablaba persuasivamente a la joven. 4. Por fin Siquem dijo a Amor su padre: consígueme a esta jovencilla por esposa. 5. Y Jacob oyó que éste había contaminado a Dina su hija. Y sus hijos se hallaban en el campo con la manada de él. Y guardó silencio Jacob hasta que ellos vinieran.
6 más tarde, Hamor, el padre de Siquem, salió a Jacob para hablar con él. 7 Y los hijos de Jacob volvieron del campo tan pronto como oyeron de ello. Y quedaron los hombres heridos en su sensibilidad, y se encolerizaron mucho, porque él había cometido una locura deshonrosa contra Israel al acostarse con la hija de Jacob, cuando no se debía hacer cosa semejante. Génesis 34, 30, 31, ante aquello, Jacob dijo a Simeón y a Leví: me han acarreado extrañamiento, haciendo de mí un hedor a los habitantes del país, para los cananeos y los pericitas. Mientras que yo soy pocos en número, y ellos ciertamente se reunirán contra mí y me asaltarán y tendré que ser aniquilado, yo y mi casa. 31 A su vez, ellos dijeron: ¿había alguien de tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Santiago 4, 4, 10, adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo tanto, que quiere ser amigo del mundo está constituyéndose enemigo de Dios. 5 ¿O se figuran ustedes que la Escritura dice en balde? Es con tendencia hacia la envidia con lo que el espíritu que se ha domiciliado en nosotros sigue anhelando. 6 Sin embargo, la bondad inmerecida que Él da es mayor. Por eso se dice: Dios se opone a los altivos, pero da bondad inmerecida a los humildes. 7 Sujétense, por lo tanto, a Dios. Pero opónganse al diablo, y él huirá de ustedes. 8 Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos. 9 Dense a la desdicha, y lamentense, y lloren. Que su risa se torne en lamento, y su gozo en desaliento. 10 Humíllense a los ojos de Jehová, y Él los ensalzará. Job 41, 27, considera el hierro como mera paja, el cobre como simple madera podrida. Génesis 1, 27, y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Daniel 2, 32, en lo que respecta a aquella imagen, su vientre y sus muslos eran de cobre. Como José el carpintero era imperfecto bajo el pecado del árbol podrido inicuo Satanás el diablo, que dio fruto podrido a Eva, madera podrida, vino el hijo del inicuo, así José no podía hacer y tener un hijo perfecto con María su esposa, donde Dios hacer bajar y soplar en sus narices el aliento de vida de su Hijo, Jesucristo descendiendo de los cielos, su espíritu, así como cuando formó a Adán del polvo del suelo, su cuerpo lo hizo perfecto, luego sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente, con cuerpo perfecto, pero pecó, con Eva su esposa, en inmoralidad sexual. Eva de costilla de Adán, la hizo con cuerpo perfecto, pero también pecó, así que sus hijos de ambos, todos pecadores y murieron. Por eso, si José tenía su hijo con María su esposa virgen, sería de cuerpo imperfecto; si Dios ponía espíritu de su hijo en ese cuerpo, sería Jesucristo de cuerpo imperfecto. Profecía de Salmos: me preparaste un cuerpo perfecto para su hijo, porque además al ofrecer su vida en sacrificio, su cuerpo de Jesucristo debía ser perfecto. Entonces Dios mismo fue su padre, cubrió con su sombra a María esposa de José, cuya carne cobre facultades de reproducción eran como madera podrida, imperfectas. Así, María llegó a tener un hijo con cuerpo perfecto, Jesucristo descendido de los cielos, puso su espíritu en él, y aclaró a las naciones lo que es la justicia. Jesucristo, cuya vida existía en los cielos, fue trasladada a la tierra en otra forma. Hay uno solo que descendió de los cielos, Jesucristo, a la tierra, y con su cuerpo perfecto rescató a la humanidad, cuerpo perfecto preparado en matriz de Eva por Dios mismo, y el espíritu aliento existencia de Jesucristo su Hijo en cuerpo de bebé formándose en vientre de María en Espíritu Santo, Santo Hijo de Dios. Lo que hizo Dios no fue adulterio. Dios es dueño de la vida de todo ser viviente, con eso está todo dicho. Los inicuos como el diablo Satanás, prole de serpiente, creen que es correcto los pecados sexuales de adulterio, fornicación y violación, como habitantes de Sodoma. Por eso se les llama sombras oscuras. Se creen dioses, que cubren a mujeres violándolas o abusando de ellas, llevarlas con engaños a sus fiestas de amor mientras banquetean con ellas. En fiestas, se llevan a mujeres cargadas de diversos pecados, que siempre están aprendiendo y nunca llegan a un conocimiento exacto de la verdad. Adúlteras que tienen amistad con el mundo y enemistad con Dios, como Dina, hermana de los hijos de Jacob, que fue violada y tratada como prostituta, y se produjo una guerra. Algunas mujeres por supuesto son inocentes, pero los que son como los sodomitas, quieren cubrirlas con sus sombras inicuas, violarlas. La sombra su carne y sangre oscura, prole de serpientes, hijos del diablo.
El árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, es Satanás mismo, pero en tiempos distintos, en un tiempo mientras fue fiel, resultó para la vida, en otro cuando se halló injusticia en él, fue para muerte. Satanás el que tiene el medio para causar la muerte, su fruto, la mentira y separación en independencia de Dios y su organización celestial, y de sus cercanos los serafines, de la carne fuego y purificación, y sueños, restauran carne, la purifican con fuego que expía del error, y en oscuridad y sueños, enseñan, como dice la Biblia, sueños soñarán, a profetas Dios en sueños le hablarían, pero hoy los verdaderos beneficios de los serafines aún no están completos, aún no se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra, hasta la restauración de todas las cosas. Génesis 2:9, el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ezequiel 28:17 Tu corazón se hizo altivo debido a tu hermosura. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante esplendor. A la tierra ciertamente te lanzaré. Delante de reyes ciertamente te colocaré, para que te miren. Revelación 12:7-10, y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, 8 pero este no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. 10 Y oí una voz fuerte en el cielo decir: Ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Ezequiel 28:12-15, sellas un modelo, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. 13 En Edén, el jardín de Dios, resultaste estar. Toda piedra preciosa fue tu cobertura: rubí, topacio y jaspe, crisólito, ónice y jade, zafiro, turquesa y esmeralda. Y de oro era la hechura de tus encastes y tus encajaduras en ti. El día en que fuiste creado fueron alistadas. 14 Tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te he colocado a ti. En la montaña santa de Dios resultaste estar. En medio de piedras de fuego te paseabas. 15 Estuviste exento de falta en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló injusticia en ti. Ezequiel 31:2-14, ¿a quién te has llegado a parecer en tu grandeza? 3 Mira. A un asirio, un cedro del Líbano, bello en rama mayor, con espesura arbolada que ofrecía sombra, y alto en estatura, de modo que entre las nubes resultaba estar su punta. 4 Fueron aguas lo que lo hicieron crecer. La profundidad acuosa hizo que se hiciera alto. Con sus arroyos iba todo alrededor de su lugar en que estaba plantado. Y sus canales enviaba a todos los árboles del campo. 5 Por eso creció a más alta estatura que todos los demás árboles del campo. Y sus ramas mayores siguieron multiplicándose. Y sus ramas continuaron alargándose debido a la mucha agua en sus conductos de agua. 6 En sus ramas mayores todas las criaturas voladoras de los cielos hicieron sus nidos, y bajo sus ramas todas las bestias del campo parieron, y en su sombra todas las naciones populosas moraban. 7 Llegó a ser bello en su grandeza, en la largura de su follaje, porque su sistema de raíces resultó estar sobre muchas aguas. 8 Otros cedros no lo igualaban en el jardín de Dios. En cuanto a los enebros, no se le parecían respecto a sus ramas mayores. Y los plátanos mismos no resultaban como él en ramas. Ningún otro árbol del jardín de Dios se le parecía en su belleza. 9 Bello fue como lo hice en la abundancia de su follaje, y todos los demás árboles de Edén que estaban en el jardín del Dios verdadero seguían envidiándolo. 10 Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Debido a que te elevaste en estatura, de modo que él colocó su punta aún entre las nubes y su corazón llegó a estar ensalzado debido a su altura, 11 Yo también lo daré en mano del déspota de las naciones. Sin falta actuará contra él. Según su iniquidad ciertamente lo expulsaré. 12 Y extraños, los tiranos de las naciones, lo cortarán, y la gente lo abandonará sobre las montañas. Y en todos los valles su follaje ciertamente caerá, y sus ramas serán quebradas entre todos los cauces de los arroyos de la tierra. Y de su sombra todos los pueblos de la tierra bajarán, y lo abandonarán. 13 Sobre su tronco caído todas las criaturas voladoras de los cielos residirán, y sobre sus ramas ciertamente llegarán a estar todas las bestias salvajes del campo.
14 para que ninguno de los árboles regados se haga alto en su estatura, o ponga su punta hasta entre las nubes, y para que ninguno que bebe agua se ponga de pie contra ellos en su altura, porque ciertamente todos ellos serán dados a la muerte, a la tierra allá abajo, en medio de los hijos de la humanidad, a los que van bajando al hoyo. Revelación 12, 7, 10, y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, 8 pero este no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 de modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. 10 y oí una voz fuerte en el cielo decir: Ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Daniel 7, 4, la primera bestia que es el diablo, el león rugiente, era como un león, y tenía las alas de un águila. Seguí contemplando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue alzada de la tierra y se le hizo pararse sobre 2 pies justamente como un hombre, y se le dio el corazón de un hombre. 1 Pedro 5, 8, mantengan su juicio, sean vigilantes. Su adversario, el diablo, anda en derredor como león rugiente, procurando devorar a alguien. Mateo 16, 23, pero él, dándole la espalda, dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Me eres un tropiezo, porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. Daniel 4, 20, 27, el árbol que contemplaste, que se hizo grande y llegó a ser fuerte, y la altura del cual finalmente alcanzó a los cielos, y que le era visible a toda la tierra, 21 y el follaje del cual era hermoso, y el fruto del cual era abundante, y en el cual había alimento para todos. Debajo del cual las bestias del campo moraban, y en las ramas mayores del cual los pájaros de los cielos residían. 22 Eres tú, oh Rey, porque te has hecho grande y has llegado a ser fuerte, y tu grandeza se ha hecho grande y ha alcanzado a los cielos, y tu gobernación hasta la extremidad de la tierra. 23 Y porque el Rey contempló a un vigilante, hasta a un santo, que venía bajando de los cielos, que también decía: Corten el árbol, y arruínenlo. No obstante, dejen su tronco mismo con las raíces en la tierra, pero con una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo, y con el rocío de los cielos sea mojado, y con las bestias del campo sea su porción hasta que 7 tiempos mismos pasen sobre él. 24 Esta es la interpretación, oh Rey, y el decreto del Altísimo es lo que tiene que suceder a mi señor el Rey. 25 Y te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo tu morada llegará a ser, y la vegetación es lo que te darán aún a ti a comer tal como a toros. Y con el rocío de los cielos tú mismo estarás mojándote, y 7 tiempos mismos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que a quien él quiere darlo lo da. 26 Y porque dijeron que se dejara el tronco con las raíces del árbol, tu reino te será seguro después que sepas que los cielos están gobernando. 27 Por lo tanto, oh Rey, que te parezca bueno mi consejo, y remueve tus propios pecados por justicia, y tu iniquidad por medio de mostrar misericordia a los pobres. Quizás ocurra un alargamiento de tu prosperidad. Isaías 44, 19, 20, y nadie hace recordar a su corazón ni tiene conocimiento ni entendimiento para decir: la mitad de él la he quemado en un fuego, y sobre sus brasas también he cocido pan. Aso carne y como. Daniel 4, 15, dejen su tronco mismo con las raíces en la tierra, aun con una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo. Y con el rocío de los cielos sea mojado, y con la bestia sea su porción entre la vegetación de la tierra. Pero de lo demás de él haré una simple cosa detestable. Ante la madera reseca de un árbol he de prosternarme. 20 Está alimentándose de cenizas. Su propio corazón, con el cual se ha jugado, lo ha descarriado. Y él no libra su alma, ni dice: no hay una falsedad en mi diestra. Judas 12, árboles a finales del otoño, pero sin fruto, que han muerto 2 veces, que han sido arrancados de raíz. Mateo 7, 15, 23, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de oveja, pero por dentro son lobos voraces. 16 Por sus frutos los reconocerán. Nunca se recogen uvas de espinos o higos de cardos, ¿verdad? 17 Asimismo, todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido produce fruto inservible. 18 Un árbol bueno no puede dar fruto inservible, ni puede un árbol podrido producir fruto excelente.
19 Todo árbol que no produce fruto excelente llega a ser cortado y echado al fuego. 20 Realmente, pues, por sus frutos reconocerán a aquellos hombres. 21 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas? 23 Y sin embargo, entonces les confesaré nunca los conocí. Apártense de mí, obradores del desafuero. Salmo 78, 24, 25, y siguió haciendo llover sobre ellos maná para comer, y el grano del cielo les dio. 25 Los hombres comieron el pan mismo de poderosos. Provisiones les envió hasta satisfacción. Isaías 6, 1, 7, en el año que murió el rey Uzías, yo, sin embargo, conseguí ver a Jehová, sentado en un trono excelso y elevado, y sus faldas llenaban el templo. 2 Había serafines de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubría el rostro, y con 2 se cubría los pies, y con 2 volaba de acá para allá. 3 Y este clamó a aquel y dijo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. La plenitud de toda la tierra es su gloria. 4 Y los quicios de los umbrales empezaron a retemblar a la voz del que clamó, y la casa misma gradualmente se llenó de humo. 5 Y procedí a decir, ay de mí. Pues puedo darme como reducido a silencio, porque hombre inmundo de labios soy, y en medio de un pueblo inmundo de labios moro. Pues mis ojos han visto al mismo Rey, Jehová de los ejércitos. 6 Ante eso, uno de los serafines voló adonde mí, y en su mano había una brasa relumbrante que él había tomado con tenazas del altar. 7 Y él procedió a tocarme la boca y a decir, mira. Esto ha tocado tus labios, y tu error se ha ido y tu pecado mismo queda expiado. Job 33, 25, 26, que su carne se haga más fresca que en la juventud. Que vuelva a los días de su vigor juvenil. 26 Rogará a Dios para que se complazca en él, y verá su rostro con gozoso gritar, y él restaurará su justicia al hombre mortal. 1 Corintios 3, 14, 15, si la obra de alguien, obra que él ha edificado encima, permanece, él recibirá galardón. 15 Si la obra de alguien es quemada por completo, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvado. Sin embargo, si así es, será como a través de fuego. Daniel 3, 24, 25, en aquel tiempo Nabucodonosor el rey mismo se asustó, y se levantó deprisa. Respondía y decía a sus altos funcionarios reales. ¿No fueron 3 los hombres físicamente capacitados que arrojamos atados en medio del fuego? Ellos respondían y decían al rey. Sí, oh rey. 25 Él respondía y decía. Miren. Contemplo a 4 hombres físicamente capacitados que se pasean libres en medio del fuego, y no sufren daño, y la apariencia del cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. A Satanás el diablo, el árbol del jardín de Edén, que era para vida eterna por lo que enseñaba mientras fue fiel, se separó de la organización de Dios, quiso ser como Dios, separado de los serafines y lo que hacen que la carne del hombre se haga más fresca que en la juventud, fresca por esto, como los serafines purifican con fuego enseñanzas de Dios, ante tal calor, la carne queda fresca, ante semejante enseñanza de purificación, una frescura, que la carne ya no envejece ni entra en corrupción. 1 Pedro 1, 24, 25, porque toda carne es como hierba, y toda su gloria es como una flor de la hierba. La hierba se marchita, y la flor se cae. 25 Pero el dicho de Jehová dura para siempre. Pues bien, este es el dicho, esto que se les ha declarado como buenas nuevas. Isaías 5, 24, 25, por lo tanto, tal como una lengua de fuego se come el rastrojo y la mera hierba seca se hunde en las llamas, la mismísima raíz propagante de ellos llegará a ser justamente como un olor de moho, y su flor misma subirá como polvo, porque han rechazado la ley de Jehová de los ejércitos, y han tratado con falta de respeto el dicho del Santo de Israel. 25 Por eso la cólera de Jehová se ha enardecido contra su pueblo, y él extenderá su mano contra ellos y les asestará un golpe. Y las montañas se agitarán, y los cuerpos muertos de ellos llegarán a ser como la basura en medio de las calles. Salmo 32, 1, 11, feliz es aquel cuya sublevación le es perdonada, cuyo pecado le es cubierto. 2 Feliz es el hombre en cuya cuenta Jehová no imputa error, y en cuyo espíritu no hay engaño. 3 Cuando me quedé callado, se me gastaron los huesos por mi gemir todo el día. 4 Porque día y noche tu mano estaba pesada sobre mí. La humedad de mi vida se ha cambiado como en el calor seco del verano. Sela.
5 Por fin te confesé mi pecado, y no encubrí mi error. Dije. Haré confesión acerca de mis transgresiones a Jehová. Y tú mismo perdonaste el error de mis pecados. Sela. 6 Debido a esto, todo el que es leal te orará tan solo en el tiempo que se te pueda hallar. En cuanto a la inundación de muchas aguas, no lo tocarán a él mismo. 7 Tú eres un esconderijo para mí. Me salvaguardarás de la angustia misma. Me cercarás con gritos de gozo al proveer escape. Sela. 8 Te haré tener perspicacia, y te instruiré en el camino en que debes ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo sobre ti. 9 No se hagan como un caballo o mulo sin entendimiento, cuya fogosidad ha de reprimirse hasta por un freno o cabestro antes que se acerquen a ti. 10 Son muchos los dolores que tiene el inicuo. Pero en cuanto al que confía en Jehová, la bondad amorosa misma lo cerca. 11 Regocíjense en Jehová y estén gozosos, ustedes los justos. Y clamen gozosamente, todos ustedes los que son rectos de corazón. Los serafines son del cuarto cielo, el tercer cielo es el paraíso, disfrute y placer y deleite. En ese momento, si bien hombre y mujer ya son perfectos, no pueden morir, ya no tienen clamor ni dolor, ni muerte, como dice el libro de Revelación, ser humano aún no es inmortal, puede ser herido o dañado, por eso dice la Biblia que ya no habrá nadie que los haga temblar. Eso es el tercer cielo, el cuarto cielo, allí están los serafines. Un serafín fue quien protegió a los 3 jóvenes hebreos, arrojados al horno recalentado 7 veces por Nabucodonosor, quien cuando vio a los jóvenes hebreos vivos sin sufrir daños ni quemaduras, dijo que contemplaba a 4 hombres, pero el cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Ese cuarto hijo según el de los dioses era un serafín, perteneciente al cuarto cielo. Cuarto cielo es el Gehenna, lugar eterno, sin fin infinito que nunca se satisface, de fuego. Allí van los inicuos, que se adelantaron, que no tuvieron a Dios, y van al fuego eterno, lugar eterno, pero no sus almas, al castigo merecido según su porción de tormento, mientras los justos en la tierra tienen vida eterna, y placer según su porción o rutina de progreso, cualidades espirituales, y luego Jesucristo, el corazón de la humanidad que es el lucero en los corazones de los justos, donde dice Dios puso el tiempo indefinido, un pacto de sangre del reino de Dios, por su sangre obtuvimos salvación para nosotros, vida eterna, expiación de los pecados, porque la sangre de los animales según la ley, no llegó a purificar a los hombres de los pecados. El maná que comieron los de Israel, el pan de poderosos, era pan de serafines, pero tampoco fueron beneficiados con lo perfecto. Una ilustración de cómo los serafines con su pan de poderosos, alimentaría a la humanidad. Israel estaba en el desierto, lugar de calor seco y sin alimento. Dios les dio agua para beber, de masa rocosa, agua sangre de Jesucristo, y el pan, el maná en el desierto, eso los mantuvo con vida. En un futuro, los serafines darán bendiciones en la carne que es como pan, sin levadura llegará a ser, sin pecado, purificada con fuego, y Jesucristo dará de beber el agua de la vida que está en el paraíso de Dios, su sangre, como se ha hecho en la cena del Señor, pan sin levadura, carne de Jesucristo sin pecado que da carne fresca como en la juventud, y su sangre, vida eterna tiempo indefinido, en los corazones de los justos. Jesucristo tiene autoridad para dar vida y tiempo indefinido, etc. Pero en Él, es decir en Jesucristo, se reúne toda la sabiduría de Dios, tiene todas las cualidades de toda la creación, es el primogénito primero de toda la creación, y unigénito único. Agregar esto otro el árbol dicho en Ezequiel que está en Edén, que se hizo inicuo, árbol de Edén, árbol que vio Nabucodonosor, árboles sin fruto a finales de otoño, malos frutos de los falsos profetas, el que se hace una imagen del tronco de un árbol y se hace un dios, que es el diablo mismo árbol de Edén. Génesis 4:8, después de eso, Caín dijo a Abel su hermano, vamos allá al campo. De modo que aconteció que, mientras estaban en el campo, Caín procedió a atacar a Abel su hermano y a matarlo. Proverbios 6, 32, 33, adulterio. El que lo hace está arruinando su propia alma. 33 Una plaga y deshonra hallará, y su oprobio mismo no será borrado. Tenga en cuenta cómo el siguiente texto compara la expresión comer con tener relaciones sexuales, en este caso inmoral, en adulterio. Proverbios 30, 20, aquí está el camino de la mujer adúltera ha comido y se ha limpiado la boca y ha dicho, no he cometido mal alguno. Génesis 3, 13, ante eso, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? A lo cual respondió la mujer, la serpiente. Ella me engañó, y así es que comí. Tenga en cuenta el siguiente texto del cual habla de cuál fue la transgresión del querubín ungido Satanás el diablo. Ezequiel 28, 14, 17, tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te he colocado a ti.
En la montaña santa de Dios resultaste estar. En medio de piedras de fuego te paseabas. 15 Estuviste exento de falta en tus caminos. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló injusticia en ti. 16 Por la abundancia de tus artículos de venta llenaron el centro tuyo de violencia, y empezaste a pecar. Y yo te pondré como profano fuera de la montaña de Dios, y te destruiré, oh querubín que cubre, de en medio de las piedras de fuego. 17 Tu corazón se hizo altivo debido a tu hermosura. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante esplendor. A la tierra ciertamente te lanzaré. Delante de reyes ciertamente te colocaré, para que te miren. Tenga en cuenta la expresión. Ezequiel 28:14, tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te he colocado a ti. En la montaña santa de Dios resultaste estar. En medio de piedras de fuego te paseabas. Ahora observe cómo la Biblia compara tal acción y la asocia con relación sexual adúltera. Proverbios 6:27-29, ¿puede un hombre recoger fuego en el seno sin que se le quemen las mismas prendas de vestir? 28 ¿O puede un hombre andar sobre las brasas sin que se le chamusquen los mismos pies? 29 Asimismo ocurre con cualquiera que tenga relaciones con la esposa de su semejante. Nadie que la toque quedará exento de castigo. Recuerde otra vez la expresión comer, con tener relaciones sexuales, el cual se la define en el libro El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares 2:3, como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. He deseado apasionadamente su sombra, y allí me he sentado, y su fruto ha sido dulce a mi paladar. Proverbios 30:20, aquí está el camino de la mujer adúltera, ha comido y se ha limpiado la boca y ha dicho, no he cometido mal alguno. Génesis 2:8-9, además, Jehová Dios plantó un jardín en Edén, hacia el este, y allí puso al hombre que había formado. 9 Así Jehová Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno y bueno para alimento, y también el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y además note cómo en la Biblia en la carta de Santiago compara el pecado original con el acto sexual ilícito, dando así idea de cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva junto con la serpiente original, Satanás el diablo. Santiago 1:13-15, al estar bajo prueba, que nadie diga, Dios me somete a prueba. Porque con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba, ni somete a prueba él mismo a nadie. 14 Más bien, cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. 15 Entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. A su vez, el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. El árbol del cual no debían comer Adán y Eva era el querubín ungido mismo, Satanás el diablo. En un tiempo era para ayudarles a tener vida a Adán y Eva, siendo árbol de la vida, aprendiendo la castidad, el primer aspecto de la sabiduría de arriba. Santiago 3:17, pero la sabiduría de arriba es primeramente casta. Pero el querubín ungido se convirtió en un inicuo adúltero. Santiago 3:17, pero la sabiduría de arriba es primeramente casta. Ezequiel 28:13-15, en Edén, el jardín de Dios, resultaste estar. Toda piedra preciosa fue tu cobertura: rubí, topacio y jaspe, crisólito, ónice y jade, zafiro, turquesa y esmeralda. Y de oro era la hechura de tus encastes y tus encajaduras en ti. El día en que fuiste creado fueron alistadas. 14 Tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te he colocado a ti. En la montaña santa de Dios resultaste estar. En medio de piedras de fuego te paseabas. 15 Estuviste exento de falta en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló injusticia en ti. Como lo expresó el apóstol Pablo. Romanos 7:10-12, y el mandamiento que era para vida, este hallé que fue para muerte. 11 Porque el pecado, recibiendo un incentivo mediante el mandamiento, me sedujo, y mediante él me mató. 12 De manera que, por su parte, la ley es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Así que el árbol de la vida pasó a ser o convertirse en árbol de la muerte o nombrado el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Tenga en cuenta que a Satanás se lo compara con un toro, ya que es un querubín, y los querubines tienen 4 caras, una de ellas es un toro. Ezequiel 1:10-11, y en cuanto a la semejanza de sus caras, las 4 tenían una cara de hombre con una cara de león a la derecha, y las 4 tenían una cara de toro a la izquierda. Las 4 también tenían una cara de águila. 11 Así eran sus caras. Y sus alas se extendían hacia arriba. Cada una tenía 2 que se unían, y 2 cubrían sus cuerpos.
Ezequiel 10, 20, 22, esta es la criatura viviente que yo había visto bajo el Dios de Israel junto al río Quebar, de modo que llegué a saber que eran querubines. 21 En cuanto a los cuatro, cada uno tenía 4 caras y cada uno tenía 4 alas, y la semejanza de las manos del hombre terrestre estaba debajo de sus alas. 22 Y en cuanto a la semejanza de sus caras, eran las caras cuya apariencia yo había visto junto al río Quebar, las mismas. Y observe cómo se describe el acto de la acción adúltera de un hombre. Proverbios 7, 10, allí estaba una mujer que salía a su encuentro, con la prenda de vestir de una prostituta, y astuta de corazón. Proverbios 7, 18, 23, 18 De veras ven, saciémonos bebiendo del amor hasta la mañana. Sí, gocemos el uno del otro con expresiones de amor. 19 Porque el esposo no está en casa. Se ha ido viajando por un camino de bastante distancia. 20 Una bolsa de dinero ha llevado en la mano. El día de la luna llena vendrá a su casa. 21 Lo ha extraviado con la abundancia de su persuasiva. Por la suavidad de sus labios lo seduce. 22 De repente él va tras ella, como toro que viene a un aldegüello, y justamente como si estuviera en grilletes para la disciplina de un tonto. 23 Hasta que una flecha le abre el hígado, tal como un pájaro se mete apresurado en la trampa. Y él no ha sabido que en ello está envuelta su misma alma. Satanás era el árbol del conocimiento de lo bueno y malo del que Adán y Eva no debían comer. Génesis 3, 1, 5, se menciona que ese árbol era hermoso y su belleza lo llevó por su maldad al pecado. Ezequiel 31, 8, 9, ningún otro árbol del jardín de Dios se le parecía en su belleza. 9 Bello fue como lo hice en la abundancia de su follaje, y todos los demás árboles de Edén que estaban en el jardín del Dios verdadero seguían envidiándolo. Satanás era el querubín ungido, el árbol hermoso. Ezequiel 28, 16, 17, y yo te pondré como profano fuera de la montaña de Dios, y te destruiré, oh querubín que cubre, de en medio de las piedras de fuego. 17 Tu corazón se hizo altivo debido a tu hermosura. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante esplendor. Génesis 3, 6, por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento, y que a los ojos era algo que anhelar, sí, el árbol era deseable para contemplarlo. De modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Proverbios 7, 22, de repente él va tras ella, como toro que viene a un aldegüello, y justamente como si estuviera en grilletes para la disciplina de un tonto, el toro que fue en adulterio al degüello recuerda y en realidad es el árbol que vio Nabucodonosor. Daniel 4, 10, 12, ahora bien, sucedió que las visiones de mi cabeza sobre mi cama contemplaba, y, mira. Un árbol en medio de la tierra, y la altura de este era inmensa. 11 El árbol creció y se hizo fuerte, y su altura misma finalmente alcanzó a los cielos, y era visible hasta la extremidad de toda la tierra. 12 Su follaje era hermoso, y su fruto era abundante, y había alimento para todos en él. Vea cómo nuevamente este relato del sueño que vio Nabucodonosor se dice que el árbol era hermoso, y que su error por lo tanto tuvo que ver con su apariencia y lo que tal apariencia produjo en Eva. Recuerde el relato de Génesis sobre cómo pecó Eva con la serpiente. Génesis 3, 6, por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento, y que a los ojos era algo que anhelar, sí, el árbol era deseable para contemplarlo. De modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Y observe cómo se describe al amor romántico entre una mujer y su novio en el libro bíblico El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares 2, 3, como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. He deseado apasionadamente su sombra, y allí me he sentado, y su fruto ha sido dulce a mi paladar. Pero hay más para notar. El relato del sueño que tuvo Nabucodonosor dice que fue lo que ocurrió con el árbol inmenso que vio. Daniel 4, 13, 16, continué contemplando en las visiones de mi cabeza sobre mi cama, y, mira. Un vigilante, hasta un santo, que venía bajando de los cielos mismos. 14 Clamaba con fuerza, y esto es lo que decía. Corten el árbol, y desmochen sus ramas mayores. Sacudan su follaje, y esparzan su fruto. Que la bestia huya de debajo de él, y los pájaros de sus ramas mayores. 15 No obstante, dejen su tronco mismo con las raíces en la tierra, aun con una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo. Y con el rocío de los cielos sea mojado, y con la bestia sea su porción entre la vegetación de la tierra. 16 Sea cambiado su corazón del de la humanidad, y que se le dé el corazón de una bestia, y pasen 7 tiempos sobre él. Daniel 4, 29, 33, 29 Al fin de 12 meses lunares se halló andando sobre el palacio real de Babilonia.
30 El rey respondía y decía: ¿No es esta Babilonia la grande, la cual yo mismo he construido para la casa real con la fortaleza de mi poder y para la dignidad de mi majestad? 31 Mientras la palabra todavía estaba en la boca del rey, hubo una voz que cayó de los cielos. A ti se te dice, oh Nabucodonosor el rey. El reino mismo se ha ido de ti. 32 Y de la humanidad te echan, sí, y con las bestias del campo tu morada será. Vegetación te darán aún a ti para comer tal como a toros, y 7 tiempos mismos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que a quien él quiere darlo lo da. 33 En aquel momento la palabra misma se cumplió en Nabucodonosor, y de entre la humanidad fue echado, y empezó a comer vegetación tal como los toros, y con el rocío de los cielos su propio cuerpo se mojaba, hasta que su cabello mismo le creció largo como plumas de águilas, y sus uñas como garras de pájaros. Observe que habla de que pasarían 7 tiempos sobre Nabucodonosor a causa de su pecado, y en donde se había producido el error, su corazón, y el castigo fue en la cantidad o número particular número 7. Daniel 4:16, sea cambiado su corazón del de la humanidad, y que se le dé el corazón de una bestia, y pasen 7 tiempos sobre él. Ahora vea este texto sobre cómo se le castiga al hombre que comete adulterio con una mujer. Proverbios 6:29-32, asimismo ocurre con cualquiera que tenga relaciones con la esposa de su semejante. Nadie que la toque quedará exento de castigo. 30 La gente no desprecia al ladrón simplemente porque comete robo para llenarse el alma cuando tiene hambre. 31 Pero, cuando sea hallado, lo resarcirá con 7 veces la cantidad. Todas las cosas valiosas de su casa dará. 32 Cualquiera que comete adulterio con una mujer es falto de corazón. El que lo hace está arruinando su propia alma. Así que al adúltero se le castiga con 7 cosas valiosas, y Nabucodonosor, como el árbol que vio en sueño que era él mismo, se le castigó también con un castigo en forma de 7 tiempos, y se suma que se le quitó el corazón y se le dio un corazón de una bestia, un toro. Dice el texto de Proverbios que el comete adulterio es falto de corazón, también pierde el corazón, y como se dijo antes, el adúltero que va con una mujer es como un toro que va al degüello. Más adelante se compara en el libro de Revelación a una mujer ramera llamada Babilonia la Grande, con quienes los reyes de la tierra cometieron fornicación, como las palabras de Nabucodonosor justo antes de recibir el castigo. Daniel 4:30, el rey respondía y decía: ¿No es esta Babilonia la Grande, la cual yo mismo he construido para la casa real con la fortaleza de mi poder y para la dignidad de mi majestad? Revelación 17:1-2, y uno de los 7 ángeles que tenían los 7 tazones vino y habló conmigo, y dijo: Ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, 2 con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación, entre tanto que los que habitan la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación. Nabucodonosor perdió tiempo de vida como rey, 7 tiempos, y que perdieron Adán y Eva por pecar. Perdieron tiempo de vida, perdieron la vida eterna, la corona de la vida, justo castigo por pecados sexuales. ¿Y que perdió Satanás el árbol, la serpiente, el querubín ungido? Perdió su reino sobre los justos y se le hizo reinar como bestia sobre bestias, pues recuerde cómo se simbolizan los reinos del hombre bajo el control de Satanás, y además se le aplastará su cabeza, se le dará muerte, pues como Adán y Eva, perdió la perspectiva de vida eterna e inmortal. Eclesiastés 3:18, yo mismo, he dicho en mi corazón, tocante a los hijos de la humanidad, que el Dios verdadero va a seleccionarlos, para que vean que ellos mismos son bestias. 2 Pedro 2:12-13, pero estos hombres, como animales irracionales nacidos naturalmente para ser atrapados y destruidos, hasta sufrirán en las cosas que ignoran y de las cuales hablan injuriosamente destrucción en su propio derrotero de destrucción, 13 haciéndose mal a sí mismos como paga por hacer el mal. Daniel 7:17, en cuanto a estas enormes bestias, porque son 4, hay 4 reyes que se pondrán de pie desde la tierra. Ahora bien, analicemos el significado del castigo que recibió Nabucodonosor los 7 tiempos como bestia o toro. La sabiduría de arriba tiene 7 características, la primera es la castidad, o sea que los 7 tiempos comienzan con esa primera característica. Santiago 3:17, pero la sabiduría de arriba es primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser hipócrita. Preste especial importancia en el pecado y las palabras de Nabucodonosor, a quien se le castigó cuando se le cambió el corazón de hombre por uno de toro, por 7 tiempos, además que perdió su reino.
Daniel 4, 29, 32, al fin de 12 meses lunares se halló andando sobre el palacio real de Babilonia. 30 El rey respondía y decía: ¿No es esta Babilonia la grande, la cual yo mismo he construido para la casa real con la fortaleza de mi poder y para la dignidad de mi majestad? 31 Mientras la palabra todavía estaba en la boca del rey, hubo una voz que cayó de los cielos. A ti se te dice, oh Nabucodonosor el rey. El reino mismo se ha ido de ti. 32 Y de la humanidad te echan, sí, y con las bestias del campo tu morada será. Vegetación te darán aún a ti para comer tal como a toros, y 7 tiempos mismos pasarán sobre ti. Nabucodonosor dijo. El rey respondía y decía: ¿No es esta Babilonia la grande, la cual yo mismo he construido para la casa real con la fortaleza de mi poder y para la dignidad de mi majestad? Ahora observe el relato de revelación sobre una bestia y mujer llamada Babilonia la Grande. Revelación 17, 3 Y me llevó en el poder del espíritu a un desierto. Y alcancé a ver a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata que estaba llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Revelación 12, 4, y se vio otra señal en el cielo, y, miren. Un dragón grande de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. 4 Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó abajo a la tierra. La atadura de cobre y hierro que se le colocó al árbol como castigo recuerda a la imagen que vio Nabucodonosor más adelante, ¿y dónde estaba dicho material? El cobre y el hierro vientre y sus muslos eran de cobre, 33 Sus piernas eran de hierro, lo que demuestra que en esa parte del individuo se halló su pecado, lo que recuerda cuando Adán y Eva se escondieron de Dios porque estaban desnudos, porque se escondieron y se dice que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque su pecado fue sexual, en sus partes de cobre y hierro de la imagen que vio Nabucodonosor. Y otra cosa, porque se usa tal símbolo con la expresión imagen. Recuerde esto muy importante: la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1, 27, y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Adán y Eva eran la imagen de Dios, pero cuando pecaron con el diablo, ahora se transformaron en su imagen. Ellos son la imagen de la bestia salvaje. La bestia salvaje es el querubín ungido degradado por su pecado sexual en adulterio con Eva, la bestia, el toro que fue al degüello por cometer adulterio con Eva, y recibió la disciplina por tonto, perdiendo su reino justo por 7 tiempos, además para cometer adulterio con Eva tuvo que estar en forma humana. Recuerde esto: Dios dio aliento al hombre y vino a ser alma viviente, la imagen de Dios. Esto siguiente hizo Satanás el diablo cuando logró tentar a Adán y Eva. Revelación 13, 15, y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia salvaje, de modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablara como hiciera que se matara a todos los que no adoraran de manera alguna a la imagen de la bestia salvaje. Conclusión: Adán y Eva eran la imagen de Dios. Cuando pecaron, pasaron a ser la imagen de Satanás el diablo, a quien se le dice bestia salvaje, porque fue como un toro al degüello al cometer adulterio con Eva, que perdió su reino justo y digno porque se le dio el corazón de un toro como a Nabucodonosor, por 7 tiempos, lo que recuerda que la bestia salvaje del libro de Revelación tiene 7 cabezas, y tenga en cuenta esto: la sabiduría de arriba también tiene 7 características. La primera es la castidad, o sea que en el primero de los 7 tiempos el problema y la transgresión fue la pérdida de la castidad de Eva y Adán. Afirmativamente el pecado fue sexual, y fue adulterio. ¿Le cuesta creer que fue pecado sexual? Revelación 13, 18, aquí es donde entra la sabiduría: el que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre. Y su número es 666. El número 600 viene de un error celestial, pero también terrenal. ¿Por qué? Los hijos del Dios verdadero son los ángeles de Dios, y un grupo de ángeles abandonaron su posición celestial y descendieron a la tierra como hombres. Eso lo hicieron porque se fijaron en las mujeres, y cometieron relaciones sexuales ilícitas adúlteras con ellas, tuvieron hijos híbridos, los Nefilim, hombres de fama por su poder, que hicieron llenar la tierra de violencia. Por eso Dios trajo el diluvio. ¿Cuándo fue eso? El diluvio ocurrió en el año 600 de la vida de Noé, de ahí se obtiene el número 666, ¿y qué hay del número 66 que falta? Levítico 12, 5, 5 Ahora bien, si da a luz una niña, entonces tiene que ser inmunda 14 días, como durante su menstruación. Por 66 días más se quedará con la sangre de purificación.
El número 66 es por el pecado de las mujeres adúlteras que se unieron a los demonios, por eso se dice que el número 666 es número de hombre. Génesis 6, 1, 13. Ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número sobre la superficie del suelo y les nacieron hijas, entonces los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas. Y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. 3. Después de eso dijo Jehová: Ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. 4. Los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos, estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad, los hombres de fama. 5. Por consiguiente, Jehová vio que la maldad del hombre abundaba en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de éste era solamente mala todo el tiempo. 6. Y Jehová sintió pesar por haber hecho a hombres en la tierra, y se sintió herido en el corazón. 7. De modo que Jehová dijo: Voy a borrar de sobre la superficie del suelo a hombres que he creado, desde hombre hasta animal doméstico, hasta animal moviente y hasta criatura voladora de los cielos, porque de veras me pesa haberlos hecho. 8. Pero Noé halló favor a los ojos de Jehová. 9. Esta es la historia de Noé. Noé fue hombre justo. Resultó exento de falta entre sus contemporáneos. Noé andaba con el Dios verdadero. 10. Con el tiempo Noé llegó a ser padre de 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. 11. Y la tierra llegó a estar arruinada a la vista del Dios verdadero, y la tierra se llenó de violencia. 12. De modo que Dios vio la tierra y, mire, estaba arruinada, porque toda carne había arruinado su camino sobre la tierra. 13. Después de eso Dios dijo a Noé: El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia como resultado de ellos. Y, mira, voy a arruinarlos junto con la tierra. Génesis 7, 11, 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 17 del mes, en este día fueron rotos todos los manantiales de la vasta profundidad acuosa, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. 12. Y siguió la fuerte precipitación sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Daniel 2, 32, 33, en lo que respecta a aquella imagen, su cabeza era de buen oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de cobre, 33. Sus piernas eran de hierro, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro moldeado. Daniel 4, 15, no obstante, dejen su tronco mismo con las raíces en la tierra, aun con una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo. Y con el rocío de los cielos sea mojado, y con la bestia sea su porción entre la vegetación de la tierra. ¿Y qué reino representó la parte de cobre y hierro como la atadura de cobre y hierro del árbol que vio Nabucodonosor como castigo porque se jactó de Babilonia la Grande? Daniel 2, 32, 33, su vientre y sus muslos eran de cobre, 33. Sus piernas eran de hierro, sus pies eran en parte de hierro. Daniel 4, 15, dejen su tronco mismo con las raíces en la tierra, aun con una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo. Y con el rocío de los cielos sea mojado, y con la bestia sea su porción, rey de Grecia, quien por no tener descendencia, Alejandro Magno, su reino se dividió en 4, en sus 4 generales. Se le representa con 4 cabezas, lo que recuerda las 4 cabezas del querubín ungido, cuyas caras son hombre, toro, águila, león. Daniel 8, 21, 22, y el macho cabrío peludo representa al rey de Grecia. Y en cuanto al gran cuerno que estaba entre sus ojos, representa al primer rey. 22. Y puesto que ese fue quebrado, de modo que hubo 4 que finalmente se levantaron en lugar de él, hay 4 reinos de su nación que se pondrán de pie, pero no con su poder. Daniel 7, 6, 6. Después de esto seguí contemplando, y, pues vea, otra bestia, una como un leopardo, pero tenía 4 alas de una criatura voladora en la espalda. Y la bestia tenía 4 cabezas, y se le dio gobernación en realidad. Además se explica así porque cuando Jehová Dios llamó en el jardín a Adán y Eva, ellos se escondieron por vergüenza a causa de que estaban desnudos, porque sus órganos sexuales, la desnudez de sus genitales demostraba que habían tenido relaciones sexuales, habían comido del árbol, y ese árbol era el querubín ungido Satanás el diablo. Génesis 3, 8, 13, más tarde oyeron la voz de Jehová Dios que andaba en el jardín hacia la parte airosa del día, y el hombre y su esposa procedieron a esconderse del rostro de Jehová Dios entre los árboles del jardín. 9. Y Jehová Dios siguió llamando al hombre y diciéndole: ¿Dónde estás? 10. Por fin él dijo:
Oí tu voz en el jardín, pero tuve miedo porque estaba desnudo, y por eso me escondí. 11 A lo que dijo él. ¿Quién te informó que estabas desnudo? ¿Del árbol del que te mandé que no comieras has comido? 12 Y pasó el hombre a decir. La mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio fruto del árbol y así es que comí. 13 Ante eso, Jehová Dios dijo a la mujer. ¿Qué es esto que has hecho? A lo cual respondió la mujer. La serpiente. Ella me engañó, y así es que comí. El árbol de la vida era el mismo querubín ungido antes de pecar, después se convirtió en el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. En ese texto se lo define en tiempos distintos. Como lo menciona y lo ilustra el libro de Ezequiel. Ezequiel 31:9, bello fue como lo hice. Al querubín ungido, Satanás el diablo antes de pecar. En la abundancia de su follaje, y todos los demás árboles de Edén que estaban en el jardín del Dios verdadero seguían envidiándolo. Recuerde que el Salmo 1:6 compara a que el hombre fiel llegaría a ser como un árbol que da fruto. Salmo 1:6, feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. 2 Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche lee en su ley en voz baja. 3 Y ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. 4 Los inicuos no son así, sino que son como el tamo impelido por el viento. 5 Por eso los inicuos no se pondrán de pie en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. 6 Porque Jehová va conociendo el camino de los justos, pero el mismísimo camino de los inicuos perecerá. Y Jesucristo mismo les dijo a los discípulos que debían ser como árboles que dan buenos frutos. Mateo 7:15-20, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de oveja, pero por dentro son lobos voraces. 16 Por sus frutos los reconocerán. Nunca se recogen uvas de espinos o higos de cardos, ¿verdad? 17 Asimismo, todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido produce fruto inservible. 18 Un árbol bueno no puede dar fruto inservible, ni puede un árbol podrido producir fruto excelente. 19 Todo árbol que no produce fruto excelente llega a ser cortado y echado al fuego. 20 Realmente, pues, por sus frutos reconocerán a aquellos hombres. Jehová Dios mismo habló de que su pueblo Israel en un tiempo había cometido adulterio con piedras y árboles. Jeremías 3:8-9, cuando llegué a ver eso, por la mismísima razón de que la infiel Israel había cometido adulterio, la despedí y procedí a darle el certificado de su pleno divorcio. No obstante, su hermana Judá, la traicionera en sus tratos, no se atemorizó, sino que ella misma también empezó a ir y cometer prostitución. 9 Y la prostitución de ella ocurrió debido a su concepto frívolo, y siguió contaminando la tierra y cometiendo adulterio con piedras y con árboles. Las piedras y los árboles que menciona el texto anterior de Jeremías 3:8-9, se refiere a los demonios, Satanás y sus ángeles malvados en los días de Noé, porque los ángeles estaban en forma espiritual y se fijaron en las mujeres de la tierra, entonces se materializaron en cuerpos humanos y tomaron a las mujeres, y tuvieron hijos, los Nefilim, que llegaron a ser hombres de fama, por su fuerza y tamaño. Y en los días de Israel se refiere a las naciones paganas corruptas que contaminaron la adoración del Dios verdadero Jehová, de mente, corazón, cuerpo y alma entera. Recuerde también que a los cristianos verdaderos también se les define como piedras vivas. Génesis 6:1-4, Ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número sobre la superficie del suelo y les nacieron hijas, entonces los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas. Y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. 3 Después de eso dijo Jehová. Ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser 120 años. 4 Los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos, estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad, los hombres de fama. La Biblia dice que el gran dragón con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo son un número de ángeles que se hicieron rebeldes y cometieron la misma transgresión que el querubín ungido inicuo, desearon cosas indebidas, pecaron y produjeron su propia muerte al obrar inicuamente.
Eso lo hicieron cuando tomaron esposas de las mujeres de la tierra dejando su debido puesto de servicio a Jehová Dios. Revelación 12, 3, 4, y se vio otra señal en el cielo, y, miren. Un dragón grande de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. 4 y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó abajo a la tierra. 1 Pedro 2, 4, 5, 4 llegando a él como a una piedra viva, rechazada, es verdad, por los hombres, pero escogida, preciosa, para con Dios. 5 Ustedes mismos también como piedras vivas están siendo edificados en casa espiritual para el propósito de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios mediante Jesucristo. También se profetizó que los cristianos serían como árboles grandes de justicia. Isaías 61, 1, 3, el Espíritu del Señor soberano Jehová está sobre mí, por razón de que Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los que han sido llevados cautivos y la apertura ancha de los ojos aún a los prisioneros. 2 Para proclamar el año de la buena voluntad de parte de Jehová, y el día de la venganza de parte de nuestro Dios. Para consolar a todos los que están de duelo. 3 Para hacer la asignación a los que están de duelo porción, para darles una prenda de adorno para la cabeza en vez de cenizas, el aceite de alborozo en vez de duelo, el manto de alabanza en vez del espíritu desalentado. Y se les tiene que llamar árboles grandes de justicia, el plantío de Jehová, para que él sea hermoseado. Adán y Eva debían tener relaciones sexuales lícitas al tiempo debido, pero Eva fue engañada y Adán se unió con ella en su transgresión, y así perdieron la vida eterna. En ese momento había que resolver la guerra, porque la cuestión es que ni había paz para que Adán y Eva tuviesen coito y engendraran hijos. Mateo 24, 19, 22, hay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días. 20 Sigan orando que su huida no ocurra en tiempo de invierno, ni en día de sábado. 21 Porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. 22 De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados.